Comenzamos. Hola queridos alumnos y alumnas de quinto básico. Hoy día vamos, bueno, durante esta semana, 2 semanas, vamos a ver figuras 2D y 3D, ¿ya? Voy a poner un video cortito para que entiendan que la idea es que en esta parte del PDF ustedes pueden ir copiando la materia en su cuaderno, solo si desean, pero recomiendo intentar empezar a hacer resúmenes, ¿ok? Lo van a ver a continuación en el video, así que... Ya, como vieron en el resumen, yo la idea que estaba mostrando es que no es necesario que impriman la guía. Con tal de escribir la materia de a poquito en el cuaderno y las actividades que aparecen en la guía, está bien, ya para que trabajen igual un poco, pero también me interesa que vean al final de la guía, donde recomiendo las páginas del texto, ¿ya? Y las actividades que aparecen en la guía son las que van a ir revisando por That Quiz. Entonces tenemos, o partimos, figuras 2D y 3D. En las figuras 2D y 3D se nos pide reconocer, etcétera, tanto los conceptos que ustedes han aprendido en años anteriores, porque los consideran el libro, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso de eso, en cómo finalmente poder indicar cuáles son las rectas paralelas, perpendiculares, etcétera, de algunos polígonos o poliedros, ¿ok? Entonces para eso vamos a entender primero qué es el concepto de geometría. Como dice ahí, trata de medir las propiedades que tienen los puntos, líneas, ángulos, en tanto sólidos como polígonos, ¿ya? Sólidos se refiere a cuerpos geométricos, ¿ok? Así como las relaciones que guardan entre sí. Relaciones, ¿a qué se refiere? No es que este poliedro es amigo de este otro, no, se refiere a todas las relaciones que guardan entre sus ángulos, la clasificación, qué relación tiene esta arista con esta otra, qué relación tiene este ángulo con ese otro, etcétera, ¿ya? Seguimos. Los elementos básicos de la geometría, en sí, los primarios, podríamos decir que es el punto, de donde sale todo, un puntito, una sola ubicación en el espacio o en una superficie plana, como muestra aquí la imagen. Pero para que sepan, no tiene medida tampoco el punto. Es como una relación que se da, por ejemplo, en esa puerta, el punto sería la unión entre la línea que va de arriba y la línea que va de abajo, horizontal y vertical. La línea que se reconoce más como una recta, ¿ya? Porque aquí, fíjense bien que no tiene ni inicio ni final, es una colección de muchos puntitos que continúa para siempre. Ustedes, es súper difícil que vean rectas en la vida. Aquí está la imagen de un camino, pero el camino va a tener en algún momento un final, ¿ok? Y en algún momento puede ser hasta curvo. No, ustedes no ven recta en la vida, pero es una idea, ¿ok? Segmento de línea es una parte, eso es lo que ustedes podrían verificar. Por ejemplo, yo tengo aquí, esto no es un plano, ¿ok? Porque igual tiene algo de aerosol, pero es un individual. Si ustedes piensan, esto es un segmento, porque tiene imaginariamente una recta hacia ambos lados. Esta es una parte de esta recta, ¿ok? Igual que aquí arriba, eso es una recta, ¿ok? Una parte, o sea, un segmento, una parte de una recta infinita. El rayo McQueen, tiene inicio, pero no tiene final. Fíjense bien la personita. Parte como un rayo como de lo que está viendo él hasta el infinito, ¿cierto? Ángulo son dos rayos que se unen, fíjense que se unen aquí, en el principio aquí, ¿sí? Y comparten un punto final, se unen estos dos rayos. Aquí también tengo, si lo pensamos bien, también podría ser un rayo hacia allá, un rayo hacia acá, se unen en ese punto y forman un famoso ángulo. Si ustedes se acuerdan cuánto mide ese ángulo, por ejemplo, eso es materia de ustedes, se podrían acordar de antes. Mide 90 grados, se supone. Líneas secantes son líneas que pasan por el mismo punto. Por ejemplo, aquí. Si pensamos en esto como una recta, que sigue, o estas dos, son líneas que se tocan en un punto, ¿ok? Líneas que no tengo aquí más. Dos líneas que se tocan en un punto da lo mismo cuánto mide.
Pero la diferencia es que cuando se tocan un punto y forman un ángulo de 90 grados, como en ese caso pensemos en la puerta, ya forman un ángulo de 90 grados, ¡pim!, de 90 grados, entonces se llama recta o línea perpendicular. Y cuando la línea no se toca nunca, por ejemplo, acá arriba y acá abajo, ¿ok? No se tocan nunca hasta el infinito, porque esto nunca se va a tocar, pero imagino hasta el infinito, es decir, se llaman paralelas, ¿ok? Entonces, continuamos con los ángulos, que era uno de los elementos de geometría. Dice acá, se miden en grados, igual que los relojes, ¿ok? Si ustedes miran ese transportador, si dan la vuelta, va a haber dado la vuelta en 360 grados, ¿cierto? Fíjense bien, bueno, ahí justo está moviéndose, que el ángulo en este momento va hacia estar extendido o llano, ¿ok? Allí está muy rápido. Veamos. Nulo es de 0 grados, agudo de 0, o sea, de 1 hasta 89 grados. 90 grados se llama recto, obtuso de 91 a 179, extendido 180, cóncavo más que 180 y menos que 360, y da la vuelta en 360 grados. ¿Ok? Eso se dice a veces, o se puede confundir el ángulo completo que mide 360 grados como un ángulo de 0, pero fíjense bien que está toda la abertura en la imagen de acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes después de haber terminado esta inducción a geometría? Escribir sobre el ítem 1. ¿Qué me pedía el ítem 1? Me decía que en la actividad que hiciera 6 relojes, marcara 6 horas diferentes, indicar la hora que es, ¿cierto? Para que no se pierdan los que no saben ver hora, y poner qué tipo de ángulo es. Se pide una hora que tenga un ángulo recto, una hora que tenga un ángulo agudo, etc. Esa es la idea. Continuamos. Clase 2 o parte 2. ¿Qué son los polígonos? Polígonos. Es una especie, ¿alguien se acuerda cómo se llama esos polígonos de 6 lados que está ahí en ese panel? Qué rico, miel. Hexágono. Continuamos. Polígono. Es el área de un plano que está delimitada por líneas que tienen que ser siempre rectas. Por ejemplo, no siempre, casi siempre piensen en un cuadrado. Acá, esto pensemos que está en el plano, ¿ok? Es un plano, pensemos que no tiene grosor, ¿ya? El polígono está delimitado siempre por rectas que se unen, ¿ok? No podríamos tener un cuadrado si nos uniera esto. Yo mostré delante en el plano el rectángulo, allí pensemos que yo estoy en 2 dimensiones y que ahí tengo un rectángulo, ¿cierto? El polígono, a diferencia de la figura geométrica, el polígono tiene líneas que son rectas. A veces cuando dicen dibuje la figura geométrica o dibuje los polígonos, hay gente que hace círculos, ¿cierto? El círculo, fíjense bien que es una figura geométrica, pero eso es diferente a ser un polígono, porque el polígono tiene lados rectos, cerrados, ¿ya? Viene del griego, que poli es muchos y gonos es ángulo. En algunas partes sale como que gonos fuera lados, ¿ok? Y se podría decir que es muchos ángulos. Esto es un polígono. Esto no es un polígono. Si hubiese estado cerrado, lo es. Y si hubiese sido recta esa línea. Y acá también no es polígono porque tiene arriba un lado curvo. Terminan de ver esto y trabajan en su actividad 2, que pedía dibujar 5 polígonos y 5 figuras que no fueran polígonos, ¿ya? Clasificación según lados. Los polígonos se pueden clasificar según 3 ideas. Según lados, 2 según ángulos y 3 según lados y ángulos. Según lados se clasifican según la cantidad de lados. ¿Pueden existir polígonos de 2 lados alumnos? No, porque de 2 lados no alcanzaría a cerrarse el polígono y no podría formarse en sí, ¿ok? Tiene que estar cerrado, por lo tanto el polígono más pequeño es el triángulo, ¿no? ¿Ok? 3 lados se llama triángulo.
4 lados cuadrilátero, no cuadrado, sino que cuadrilátero, porque el cuadrilátero tiene más clasificaciones igual que el triángulo, pero el cuadrilátero pueden tener rombos, romboides, trapecio, cuadrados, rectángulos, trapezoides, etc. De 5 lados se llama el pentágono. 6 lados, hexágono, como el que vimos en el panel. 7 lados, heptágono, ¿cierto? Con H. 8 lados se considera como octágono o octógono, también lo pueden encontrar. Octógono. De 9 lados, por si acaso, si quieren investigarlo, se llama eneágono o nonágono. De 10 lados, decágono, se escribe así. De 11 lados, un decágono. Y de 12 lados, dodecágono. Si se confunden para, no sé, polígonos de 20 lados, o para que o sea, no necesiten investigarlo o saberlo, pueden decir polígono de 20 lados. ¿Ya? Fíjense bien que a medida que tiene más lados, el polígono más se asemeja a una figura geométrica. Mírenlo bien. Si tuviera 20 lados, ¿a qué cosa se asemejaría, alumnos? A un círculo. Cada vez se asemeja más a un círculo. Continuamos. Clasificación de ángulos, o sea, de polígonos según ángulos tenemos dos. Los polígonos cóncavos y los convexos. Los polígonos cóncavos, como bien ahí dice, son los que tienen a lo menos un ángulo que mide más de 180 grados. 180 grados era extendido, un ángulo, ¿cierto? Yo puse un Pac-Man ahí para que se entendieran que cuando pensaran en un Pac-Man, en un ángulo mayor a 180 y menor a 360, pudieran ver que es cóncavo, ¿ya? Y convexo, que todos sus ángulos son menores de 180 grados. Por ejemplo, el cuadrado, ¿ya? Todos sus ángulos miden 90, por lo tanto es convexo. Las figuritas de ahí también, si ustedes ven, todos los polígonos tienen ángulos menores a 180. No veo el Pac-Man ahí. Otra forma de definir cóncavo y convexo, ver una diferencia, es que en el convexo, yo a veces les digo que se acuerden así, el convexo tiene una X. La X son las diagonales de los polígonos, y en los convexos todas las diagonales van a estar por dentro, van a cruzarse adentro. En cambio, en los cóncavos, alguna diagonal va a pasar por fuera. Ahí tienen una diferencia también que pueden notar entre cóncavo y convexo. Y el último es la clasificación según los lados y ángulos, ¿ok? Fíjense bien que tenemos los regulares y los irregulares. Los regulares es que tiene todos sus lados de igual medida. El cuadrado tiene todos los lados de igual medida. En cambio, el irregular es el polígono que tiene a lo menos un lado diferente, ¿ya? Por ejemplo, aquí el rectángulo tiene ese lado congruente con este lado, y este de acá arriba congruente con este de acá arriba, ¿ok? El rombo tiene todos los lados iguales, así que el rombo no podría ser, lo voy a poner bien en el PDF, pero no en este video, para que entiendan la diferencia. Pero estoy mal, porque sí tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Los rombos siempre, pero la definición me dice, así que se queda aquí, que tiene que tener tanto, para ser regular, todos los lados iguales y también todos los ángulos congruentes, ¿cierto? Pero el rombo, a pesar de que tiene todos los lados iguales, tiene pares de ángulos congruentes. Miren, este ángulo es diferente a este ángulo. Este ángulo que estoy marcando aquí es obtuso al igual que este, pero son diferentes a esto porque son agudos. Por lo tanto, el tener ya un ángulo diferente pasa a ser polígono irregular, ¿ya? Por ejemplo, aquí el rectángulo, como dijimos, en este caso todos sus ángulos son iguales, pero los lados tienen lados diferentes y ahí pasa a ser irregular. Cuando ustedes clasifican cualquier polígono, que es como lo que me pide la guía 6, si ustedes quieren resumen todo lo anterior en este cuadro, mapa conceptual, ¿cierto? La clasificación de los polígonos.
entonces lo tenemos que clasificar según tres partes, según lados, ángulos y ángulos y lados. Según lados, miden los lados, no lo miden, disculpen, los cuentan, y según cantidad de lados tiene su nombre. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Según 5 lados, ¿cómo se llama según 5 lados? Es un pentágono. Según ángulo me dicen, ¿es cóncavo o convexo? Lo miramos, si ven el Pac-Man es porque es cóncavo y convexo, no hay Pac-Man, tiene todas las diagonales por dentro, ¿cierto? Y todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Y es regular o irregular, miren todos sus lados, si tiene al menos un lado diferente, ¿cierto? Entonces es un polígono irregular. Así ustedes pueden ir clasificando. Miremos este otro polígono. Contamos los lados. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Con 8 lados, ¿cómo se llama? Aquí la idea es que en su mapa conceptual pongan hasta 12 lados. Octágono u octógono, ¿cierto? Entonces está aquí el de 8 lados, octágono u octógono. ¿Es cóncavo o convexo? Miramos, este es un ángulo que se ve obtuso, obtuso, este se ve medio recto. Y miren, aquí tengo un Pac-Man. Aquí tengo un ángulo cóncavo, ¿cierto? Mayor a 180 y menor a 360. Por lo tanto, es un polígono cóncavo. ¿Y es regular o irregular? ¿Qué piensan ustedes? Es súper irregular, ¿cierto? Excelente, chicos. Continuamos. Ahí está el Super Pac-Man para que no nos olvidemos. Poliedros. Veo un puntito ahí está, el mouse. ¿Qué son los poliedros? Mire las imágenes, poliedros, nos muestran cajas, nos muestran bolitas o canicas, como quieran llamarle, conos, cilindros, etc. Entonces los cuerpos geométricos, chicos, son figuras tridimensionales, ¿ok? Tenemos en casa figuras tridimensionales. Tenemos en casa figuras. Tenemos, que ganas de que tuviera cabritas, ¿cierto? Tenemos en casa figuras. En algunas partes, en algunos juegos, a veces que también tienen cuerpos geométricos. Todo lo tridimensional, sí que tiene 3 dimensiones, largo, ancho, alto, son cuerpos geométricos. Ocupan algo en este espacio tridimensional. Nosotros somos tridimensionales. La puerta, imaginemos que es de 2 dimensiones, pero igual tiene 3, ¿ya? Eso es un plano. Pero en este espacio tenemos cuerpos geométricos, ¿sí? El mesoform. Pero, ¿qué diferencia tiene un cuerpo geométrico que un poliedro? Cuerpo geométrico puede ser esto, chicos, ¿cierto? Pero esto ya es curvo, tenemos partes curvas, una esfera también. Esto, que no es un cubo, porque tiene curvitas, ¿cierto? La diferencia con poliedro, que el poliedro está delimitado, ¿cierto? Por polígonos, por esas figuritas que teníamos en el plano. Por ejemplo, esto no podría ser un poliedro porque está delimitado por un círculo, y círculo no es un polígono. El famoso quitadol es un poliedro, porque todas sus caritas son polígonos, ¿ya? Las partes de todos los poliedros van a encontrar vértices, van a encontrar caras, que son los polígonos, y van a encontrar aristas. No nos vamos a quedar detenidos tanto aquí, porque nos piden solo encontrar las paralelas, perpendiculares y esas cosas, ¿ya? Adiós. Los poliedros podemos encontrar prismas, pirámides u otros, ¿sí? Esos son los poliedros regulares, en todas sus caras iguales. Si alguien quiere lo investiga, son geniales. Los prismas se caracterizan por tener 2 caras basales. Fíjense bien en las imágenes, el cubito, 2 caras basales. En cambio la pirámide, ya sea de base triangular, cuadrada, aquí una pirámide de base pentagonal, etcétera, tiene solo una cara basal, ¿cierto? Y también otra cosa que se diferencia un prisma de una pirámide, para que se acuerden, esto es materia de ustedes de antes, es que en los prismas, todas las caras que están
de forma lateral, ¿cierto? Son rectángulos. Llamémosle a ese cuadrado un rectángulo, ¿ok? En cambio, en las pirámides, todas las caras laterales que se unen, ¿cierto? En ese vértice o cúspide, son triángulos. Esa es una diferencia también que se puede notar. Seguimos. Ustedes allí tienen que hacer su ítem que nos pide solo buscar en internet quizá, o quizá de aquí que algunos tienen alguna imagen aquí. Tienen que dibujar un cubo, no me acuerdo, un tetraedro, una pirámide de base algo y un paralelepípedo. Solo piden esas 4 imágenes, ¿ya? Traten de dibujar la perspectiva. Algunos van, cuando busquen tetraedro, busquen tetrapac. Antes las leches o jugos, en vez de darlas en envases que son parecidos a estas, yo traje en envase de leche ya, las vendían, pues las tomaban, bueno, la gente en ese tipo de envases muy raros. Qué loco, ya. Sigo. Rectos, paralelas y perpendiculares a lo que queremos llegar en figuras de 2 dimensiones o 3 dimensiones. ¿Qué es una recta? Recordemos lo que habíamos dicho. Es una línea formada por puros puntos, ¿cierto? Que están en una misma dirección. Esta recta no va a tener ninguna curva ni ningún ángulo, ¿ok? Aquí es una idea de recta. En un plano cartesiano, chicos, fíjense bien que no tiene ni inicio ni tiene final, ¿ya? ¿Qué son las rectas paralelas? Son 2 o más rectas, ¿cierto? Que siempre se van a encontrar a una misma distancia. Miren la puerta. Esa línea, que pensemos que es una recta infinita hacia arriba y hacia abajo, con la línea, esa que estoy tocando, son rectas paralelas, nunca se van a tocar. Las construcciones suelen tener muchas rectas paralelas. Miren quizás los cerámicos en su casa. No sé, si miran la calle está formada por rectas paralelas, etc. Hay una infinidad de rectas en construcciones, ¿cierto? ¿Cómo se anota que una recta es paralela a la otra? Porque en el texto les van a pedir algunas cosas así. Se denota el paralelismo con 2 líneas medias diagonales, ¿cierto? Una al lado de la otra, por ejemplo, para indicar que esa recta morada es paralela a esa recta B, se indica que A es paralelo a B. ¿Ok? A veces le ponen línea 1, que también podría llamarse línea 1, línea 2, hacen lo mismo. Línea 1 paralelo a línea 2. En este caso, parece que estas rectas se están tocando en este vértice, pero es una imagen con una perspectiva diferente, ¿ok? Si ustedes miran de arriba, se van a notar que es paralelo. Continuamos. Las rectas paralelas en un polígono, lo voy a mostrar aquí como un ejemplo porque en el libro les piden ir marcando rectas. Si no quieren anotar lo que yo voy a hacer ahora, pueden hacerlo con lápices de colores e ir marcando. Por ejemplo, en este polígono, que es un rectángulo, ¿cómo marcamos cuáles son las paralelas? Anotamos con segmentos, chicos. Este segmento de acá es el segmento AB y pueden anotarlo con una rayita arriba. AB me está indicando que es paralelo a esta línea de abajo que sería DC. ¿Solo tengo un par de paralelas en este polígono? No, tengo otro. Miren acá. AD, ¿con quién más es paralelo, chicos? AD, ¿qué línea es paralela justo a AD? BC, bien. Paralelo a BC. ¿Existe otra paralela aquí? No. Esa es la idea de escribirlo en el libro. Rectas secantes. Las rectas secantes son las rectas que tienen un punto en común. Rectas secantes, con el cargador. No, mejor véanla ahí. O los lápices. Tengo 2 rectas, bueno, son segmentos en sí, ¿cierto? Pero al cortarse en un punto, ¿cierto? Forman las líneas secantes. Existen secantes paralelas, o sea, perpendiculares o oblicuas.
Las oblicuas son todas aquellas que se cortan en un punto. Pasa a ser perpendicular cuando se tocan en un punto y forman un ángulo recto. ¿Por qué pongo la diferencia? Porque en algunos textos o en internet suelen hablar, en vez de secantes, suelen ponerla como oblicua, pero en nuestro texto están paralelas, secantes, y pasa a ser perpendicular cuando se tocan en un punto, ¿cierto? Y forman un ángulo recto. ¿Cómo las indico? Como indico que una recta es perpendicular a otra, con ese símbolo. En este caso me está diciendo que A es perpendicular a esa recta B. Es decir, me está diciendo que esas dos rectas se juntan en un punto y forman un ángulo de ¿cuántos grados? ¿Cuánto es recto? De 90 grados. ¿Ok? Aquí también se puede ver en esta herramienta que son rectas perpendiculares. Las suelen poner así también para que los constructores, etcétera, puedan hacer construcciones que sean buenas y no pase algo extremadamente extraño. Imagínense, están poniendo cerámica y empiezan a cortar rectas que no son perpendiculares, que haría la embarrar. Esto, a pesar de que no se ve perpendicular, es porque está tomada la foto desde otro lado, pero recuerden que ustedes todas las fotografías, etcétera, tienen que verlas con diferentes perspectivas, ¿ok? ¿Cómo veo en un polígono una recta perpendicular o cómo la distingo? Porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Cómo la escribo? Formalmente. En este caso, AD, el segmento AD, es perpendicular. Y perpendicular, entonces, me acuerdo que se muestra como una T al revés. AD, el segmento AD, ¿con quién es perpendicular? Con AB. Bien. AD es perpendicular con alguien más, ¿sí? Pueden poner entonces que AD es perpendicular con DC. Perfecto. DC. ¿Tengo más pares perpendiculares? Sí, chicos. Por ejemplo, DC también es perpendicular con alguien más. Con BC o CB, que es lo mismo. Perpendicular a BC, BC. Y BC no le hemos puesto todavía que es perpendicular a BA. Si no la pusimos. Y eso es todo. Recomiendo que cuando sean en el texto algo así, polígonos con muchos lados, partan desde un lado mirando y dar la vuelta, si no se pueden ir perdiendo. Continuamos. En el texto aparece, o sea, en la guía aparece una actividad que tienen que identificar calles que son paralelas, perpendiculares, etcétera, secantes. Entonces miremos este mapita y hagamos el trabajo en conjunto. Por ejemplo, para entender la actividad de su guía, identificar las calles que son paralelas. Paralelas que no se tocan nunca. Cuando dicen, oh, esa calle, cuando las mamás o papás van a alguna calle y dicen, oh, anda va Pajaritos, no, tal calle Bailén, Bailén, la que está al colegio, queda paralelo a Pajaritos, es que Bailén con Pajaritos no se van a intersecar, no se van a juntar. Entonces, calles que son paralelas, calle Los Claveles con calle Los Rosales son paralelas, ¿cierto? Entonces pueden poner Los Claveles paralelo a Los Rosales. ¿Qué calles son perpendiculares? Un par. Por ejemplo, podemos decir Los Claveles, ¿con quién es perpendicular? Con Las Margaritas. Y secantes, por ejemplo, en este caso estamos viendo un ejemplo. Secantes podría ser Las Violetas con Los Rosales, creo que dice. Y eso es, chicos, ¿ya? Se termina en este caso la clase. Vamos a continuar después con lo del... ustedes trabajan en su guía, en su cuaderno van anotando las cosas, a modo de resumen. Igual recomiendo ir escribiendo, chicos, al resumen, porque así se pueden ir acordando para el otro año. Cuando pasen a sexto básico, van a tener esa materia. Y así también practican un poquito la motricidad, ¿sí? Imagínense
en marzo cuando llegaron al colegio les costaba igual escribir, imagínense ahora, entonces esa es la idea. En esta guía, en esta parte dice ya, escribir las calles que son paralelas y perpendiculares, ¿cierto? Dibujar una caja de leche, pueden sacar una caja de leche de su refrigerador, poner la perspectiva y tratar de dibujarla y marcar. Y luego me dicen que trabajen esto en el texto del estudiante y el cuaderno de ejercicio. Recomiendo trabajar en él, chicos, porque van reforzando un poquito más y van mirando otros polígonos, otras perspectivas, otros dibujos en otras perspectivas. Por ejemplo, 51, vamos a llegar a la 51. Y un poquito más abajo en este caso porque no me marca los índices, etcétera. Aquí trabajan en esto, no puedo subir mucho aquí. Aquí me dice, por ejemplo, las 51 perpendiculares. ¿Estoy bien? Sí. Fíjese bien que dice figuras 2D y 3D. Me tienen que indicar aquí si son perpendiculares o no. ¿Dónde quiero llegar? Acá para el perpendicular, ¿cómo les sirve ver? Ustedes en una hoja, el borde de una hoja, siempre, cualquier hoja siempre es perpendicular. Entonces ustedes pueden en el texto ir marcando, así se me hace más fácil. Si es aquellas dos rectas, justo delimitan su cuadrilátero o su hojita, ¿ya? Y si se delimita de esa forma, es porque forma un ángulo de 90 grados. Y lo que quería llegar, era que trabajaran bien en su texto, que igual tiene buen material. Ay, no puedo moverme. ¿Dónde se fue el texto? Aquí. Eso quería llegar. Cuando estén o no entiendan cómo anotar, en vez de anotar, que es lo que mostré en el video, pueden marcarlo, chicos, con destacador o algo. Por ejemplo, aquí se escriben los pares de lado que sean perpendiculares en cada figura. Y no puedo anotar encima de esto. Pero en este caso, como aparecía en el texto, aparecía ir indicando por lados. En vez de lados, quizás puedan pintarlo con algún color diferente. Por ejemplo, si tuviera esta figura, no me están viendo, pero pueden ver el mouse. Si fuera este rectángulo, imaginen que esto es un rectángulo, con un color verde pueden indicar que este es verde y que es perpendicular con este otro verde. Y así lo van delimitando. Y lo hacen dentro de esto, ¿ya? En este caso igual, si ven lados perpendiculares lo mismo, buscan si hay uno de 90 grados y lo pintan con un color, ¿ya? Con un color ya sea rojo, y así delimitan y pueden marcar el ángulo de 90 grados. Y después recuerden que lo pueden revisar atrás. Y acá también. Marcan lados perpendiculares. Este está bueno, donde dice que encuentres objetos y pegarlos. No se compliquen si no tienen revista en la casa o algo, ¿ok? Pueden hasta dibujarlo, no se compliquen acá. Y si quieren dibujarlo en su cuaderno, mejor. ¿Ya? Aquí están hablando de paralelas y se hace lo mismo. Y eso es todo, chicos. Así que nos vemos en el próximo video para estudiar congruencia. Que tengan una buena semana. Adiós.